Elecciones federales en Alemania este fin de semana, el día 23 de febrero. Por supuesto, va a tener un impacto importante, sobre todo en el panorama político de ese país, en medio de un importante veto que ha mantenido algunos partidos en torno a lo que es la migración. Otros han condicionado precisamente estas elecciones al tema económico. Pero ¿qué ocurre en el entorno de la Unión Europea? También vamos a abordar todo este escenario a propósito de estas elecciones federales en Alemania. Vamos de inmediato a recordarles en nuestras redes sociales, especialmente en Telesur TV, en Telegram. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto, pero vamos a recordarla para que usted pueda seguir participando. Allí el código QR para que pueda hacerlo a través de su dispositivo móvil. Alemania tendrá elecciones federales para escoger nuevo gobierno. ¿A qué se enfrenta? ¿A qué se debe el avance también de las fuerzas ultraconservadoras? Allí tenemos las opciones: desatención de las clases trabajadoras, privatización de la industria nacional, aplicación de programas neoliberales, subordinación completa hacia la OTAN y la Unión Europea. Si todavía no ha participado, puede hacerlo a través de Telesur TV en Telegram. Más adelante vamos a revisar, por supuesto, las respuestas y observar la tendencia de ustedes y que se está creando a través de esta pregunta. Vamos también al análisis. En este momento nos acompaña Eduardo Meneses, él es politólogo especializado en geopolítica. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, elecciones en Alemania que se organizan 3 meses después de que se quebrara la coalición en el poder y que el canciller Olaf Scholz se viera obligado a convocar elecciones anticipadas. Ningún partido se perfila con apoyo suficiente para gobernar, por lo que el ganador muy probablemente va a tener que de alguna manera forjar alianzas para formar gobierno en medio de esta crisis económica aguda en el país. ¿Qué está en juego para los alemanes? ¿Cómo estás viendo esto, todo este contexto, Eduardo? Bueno, esta elección llega en un momento marcada por dos cosas, ¿no? Primero, ustedes bien lo mencionaban, la situación económica, que tiene un punto fundamental, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Nosotros sabemos que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene dos consecuencias. La primera es todo el esfuerzo económico y la recesión económica que ha generado el escenario bélico en el continente europeo. Pero además está la tensión sobre la gran dependencia que tenía y que sigue teniendo Alemania frente, en términos energéticos, frente a Rusia, ¿no? Todo lo que es el gas, sabiendo que acabamos de salir de un momento de invierno en Alemania, que todavía sigue la época de invierno donde más energía es necesaria para la calefacción y muchas otras necesidades energéticas del continente, y en particular de Alemania. Hay una situación económica muy grave que ha engendrado esto. Es más, esta situación económica ligada a la cuestión energética fue agravada por este escándalo que salió hace pocos días, que mostraba cómo Estados Unidos, que es el que ha empujado, por un lado, a la tensión históricamente, ¿no? con Rusia. Hoy en día vemos que cambia un poco, pero Estados Unidos, que empujó esta tensión, es el que estaba comprando en secreto a través de otros intermediarios del gas ruso, que no dejaba y hacía presión para que Europa no lo compra, para venderlo más caro hacia Europa, ¿no? Entonces hay un descrédito total del gobierno alemán y llega esta crisis, además tildada de la cuestión de la crítica a la inmigración, que se ha vuelto el tema de la inmigración y de la xenofobia, se ha vuelto un tema crucial en las elecciones. Sí, totalmente, temas importantes. Quiero compartir, Eduardo, rápidamente pues, los perfiles de los candidatos más destacados a la Cancillería alemana. Vamos a ver, Olaf Scholz es canciller desde el año 2021. Pues posee una amplia experiencia en el gobierno debido a que también ejerció como alcalde de Hamburgo y ministro de Trabajo y Finanzas de Alemania. Su coalición tripartidista fracasó, orillando al país a una de las peores crisis políticas en los últimos años. Y por otro lado está Friedrich Merz, ingresó en el Partido Europeo en 1989, se convirtió en legislador en Alemania 5 años después, tomó un descanso de la política y ejerció como abogado. Actualmente es líder de la Unión Demócrata Cristiana y favorito en la campaña electoral. Ha llevado, por supuesto, su partido en una dirección más conservadora, centrado en esta candidatura sobre la reducción de la migración irregular. También está Robert Habeck, candidato del Partido Ecologista,
los Verdes y actual vicecanciller y ministro de Economía y Clima con responsabilidades en temas energéticos. Entre 2018 y 2022 fue testigo del aumento de su popularidad, pero en 2021 se apartó para permitir que Annabella Baerbock, actual ministra de Exteriores, optara por primera vez a la Cancillería. Y finalmente está Alice Weidel, primera candidata del partido de ultraderechista y antimigración Alternativa para Alemania, partido que es financiado por Elon Musk en medio de su estrategia de injerencia internacional, según la crítica. La candidata es economista en formación y ha sido colíder de su grupo parlamentario desde su entrada en el Bundestag en 2017. Fue nominada para el cargo más importante del país en 2024, pero los expertos aseguran que no trabajará con este partido, por lo que duda que llegue a ganar la Cancillería. Bueno, ahí teníamos los perfiles y quería, Eduardo, también abordar el tema que acaparó la campaña electoral. La cuestión migratoria, ya lo comentaba, se convirtió en la prioridad de los partidos políticos en un contexto de auge de la extrema derecha en ese país. Causa preocupación sobre todo el discurso del partido Alternativa para Alemania en ese sentido. ¿Cómo estás viendo esta propuesta y cómo estás viendo el tema de la migración, teniendo en cuenta que se han triplicado los ataques a migrantes en ese país? Bueno, aquí hay que primero entender las raíces históricas, ¿no? Y estructurales de esta xenofobia que se desarrolla. Por un lado está el gran desencanto hacia la Unión Europea que no solo que ha venido impulsando políticas neoliberales de desestructuración de los derechos laborales de los estados nacionales europeos, sino que además en los últimos años, en la guerra de Ucrania contra Rusia, simplemente ha mostrado su subordinación total a la OTAN y sobre todo a los Estados Unidos. Hay primero que nada un gran desencanto hacia el proceso regional de unificación europea que ha favorecido muchísimo a los nacionalismos, no solo en Alemania, sino en toda Europa. La guerra ha acentuado evidentemente esto, como todos sabemos, los contextos de guerra siempre exacerban los nacionalismos, y yo mencionaría además la postura particularmente crítica que ha tenido Alemania frente al genocidio en Palestina, que también ha metido y ha exacerbado mucho el tema del islamofobia, ¿no? Sabiendo que hay mucha migración extranjera que proviene del norte de África, de Medio Oriente, en Alemania, digamos que la migración se volvió en el chivo expiatorio perfecto para configurar este descontento, cuando no tiene nada que ver. Todos sabemos, y esto ya es algo que se ha analizado desde hace muchas décadas en Europa, no es la migración la causante de esta crisis, lo que es la causante de esta crisis económica y esta necesidad de volver a encontrar una identidad es más bien el fracaso de la integración europea. Entonces, es en este sentido que, por un lado, el canciller Scholz, saliente, tuvo un gran desgaste, puesto que no pudo ofrecer una alternativa, siendo totalmente alineado con la política pro-europea, pero además ha estado abierta la puerta para que se genere cada vez más adhesión a esta lógica xenófoba y nacionalista en este contexto del que acabamos de hablar. De aquí salen dos ganadores de esta lógica, ¿no? El uno es la Alianza Demócrata Cristiana, como bien lo decían ustedes, que es la favorita en esta elección, pero además la derecha que ha duplicado su intención de voto frente a la elección del 2021, que seguramente se va a dar en esta elección el posicionarse como un actor ya permanente estratégico dentro de la política alemana. Vamos a ver, Eduardo, las diferencias económicas que llevaron al colapso de la coalición de Scholz en Alemania, mientras el recién salido ministro de Finanzas, Christian Lindner, proponía apretarse el cinturón con el gasto público, suavizar las regulaciones climáticas, rechazaba también los aumentos de impuestos o cambios a los estrictos límites autoimpuestos por Alemania sobre la acumulación de deuda. Los socialdemócratas de Scholz y los ecologistas verdes, que también forman parte de la coalición, querían ver una inversión estatal masiva y rechazaron esas propuestas, lo que ocasionó desacuerdo en el recorte a los programas de asistencia social. Lindner aseguraba a Scholz de no reconocer la necesidad de un nuevo despertar económico en el país, agudizando así las tensiones en el ámbito político y económico. Parte de los elementos para entender un poco más, Eduardo, todo este escenario electoral, y es un debate que ha tenido Alemania en los últimos años, el tema económico. Las compañías han suspendido temporalmente sus inversiones, los consumidores son muy cautos ahora, muy cuidadosos con sus gastos, hay muchos problemas de las empresas, nadie sabe cómo se va a hacer esta agenda económica para los próximos años, y ya las proyecciones de la misma economía de Alemania pues están bastante graves.
¿cómo esperas este repunte de lo que es la política, teniendo en cuenta una agenda económica que no se sabe a dónde va, una incertidumbre precisamente? Claro, esto que tú mencionas es particularmente profundo, digamos, de esta crisis en el caso alemán, pero sobre todo en Europa. No hay que olvidar que la nación alemana ha sido, de cierta manera, y fue el corazón económico y político de Europa en la última década. Y lo que estamos, frente a lo que estamos en este momento, en este descalabro económico, en esta crisis de las cuales no hay soluciones, como tú mencionabas, ni el Partido Socialdemócrata, y en realidad en el fondo tampoco la Alianza Demócrata Cristiana tiene una verdadera solución. Por un lado está el tema de que, al igual que toda la socialdemocracia europea, el simplemente haber plegado a este dictado de la Unión Europea de liberalizar el empleo, de abrir toda la circulación de capitales sin ningún control de los derechos laborales, sin ninguna protección de los derechos sociales, lo único que ha generado es un descalabro total en términos económicos, pero sobre todo sociales, ¿no? La gente a veces se olvida de que Alemania es uno de los países que tal vez siempre trata de posicionarse como los que tienen mejores cifras en términos de haber reducido digamos, desempleo, pero en realidad Alemania es uno de los países que tiene más trabajadores pobres en la Unión Europea. Y esto se debe justamente a haber plegado a todo este dictado de políticas neoliberales que venían de la Unión Europea. Y de cierta manera, aquí hay una gran crisis, primero de la socialdemocracia europea, que no es solo, digamos, en el caso alemán. Hay una crisis que va a seguir profundizándose cuando es la derecha que propone como solución un nacionalismo exacerbado, pero que en el fondo no responde tampoco a esta crisis, porque ni la Alianza Demócrata Cristiana, ni los socialdemócratas, ni los verdes están proponiendo un cuestionamiento de la Unión Europea. En realidad, una de las razones por las cuales no ha existido una izquierda fuerte de contrapeso en la nación alemana es porque justamente no se ha podido posicionar. Si nos comparamos con el caso francés, donde tenemos a la Francia insumisa, la Francia insumisa propone refundar muchos de estos pactos, además teniendo en cuenta de que Alemania, como lo decíamos, es uno de los pilares de la Unión Europea. Si Alemania tuviera la voluntad política para decir vamos a renegociar el pacto europeo, vamos a renegociar normas europeas neoliberales, Alemania podría volver a abrir una discusión de cuál es el pacto social en Europa, pero no es para nada la voluntad política. Es por eso que en este momento lo único que queda es digamos, una cortina de humo hablando de los extranjeros, una cortina de humo hablando de un falso nacionalismo que no va a resolver los problemas económicos y que sigue utilizando al otro, al diferente, al extranjero, como un chivo expiatorio sin dar ninguna respuesta real para el pueblo alemán. Interesante visión, lo de la cortina de humo, precisamente sobre el tema de la migración. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias por tu opinión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, era el politólogo especializado en geopolítica, Eduardo Meneses, para dar sus impresiones sobre estas elecciones en Alemania. Vamos a despedir esta primera parte del programa recordándole, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Aquí tiene nuestro código QR, si no lo ha hecho, para que efectivamente a través de Telegram usted pueda participar de la pregunta que hemos formulado sobre elecciones en Alemania este fin de semana, con una perspectiva del mundo desde el sur. Ya regresamos. Para ver estrellas no es necesario mirar al cielo. Los estadios, las canchas y las gradas están llenas de ellas. Y de lunes a viernes traemos para ti las novedades de tus atletas y equipos favoritos en Deportes Telesur. En nuestras 2 emisiones puedes disfrutar de la emoción del acontecer deportivo. Solo por Telesur. Muy pronto, solo por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Alemania celebra elecciones el próximo domingo 23 de febrero tras una campaña electoral inesperadamente corta, marcada por un debate sobre la migración, la economía y la sociedad. El próximo canciller alemán deberá enfrentar, por un lado, el descontento de los ciudadanos por la brusca caída de su estilo de vida, que registró un 27%, descontento de 2024 por la crisis económica que enfrenta el país de cara a la caída de la coalición semáforo liderada por Olaf Scholz. En este sentido, los ciudadanos esperan que el mandatario logre consolidar una mejora en la adquisición de viviendas económicas, sumado al establecimiento de políticas más rígidas contra los migrantes y refugiados, y también consolidar una Unión Europea más autoritaria en estos temas. Vamos a hablar un poco más de este tema. Me acompaña en el análisis para poder entender un poco el escenario Matías Casiagüe, político y docente universitario desde Argentina. Matías, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Ustedes, por favor, gracias por el contacto. Sí, bueno, tenemos elecciones en Alemania el próximo 23 de febrero, una situación marcada, por un lado, por la economía en decadencia, problemas en las empresas, los alemanes un poco más cautos a la hora de gastar más dinero, y todo esto en un contexto de una Unión Europea que efectivamente ha tenido en los últimos años pues también un tablero geopolítico bastante complicado. ¿Tu lectura de estas elecciones? Lo que hay que decir primero es que efectivamente el cambio de Angela Merkel por Olaf Scholz, hay que recordar que Olaf Scholz fue funcionario del último gobierno, de la última gestión de la socialcristiana Angela Merkel, significó una torsión estratégica no solo para Alemania, sino efectivamente para toda la Unión Europea, ¿no? Un giro estratégico que efectivamente alejó a la Unión Europea y a Alemania en particular de una dinámica mucho más autónoma de poder, ¿sí? Y de entendimiento con, por ejemplo, Rusia y China, ¿no? Incluso se llegó a hablar, algunos analistas hablaban de una asociación Alemania-China bautizada como Chinlemania, ¿no? Olaf Scholz ganó esa elección como el canciller, la figura de gobierno principal del país, y a partir de ahí lo que uno vio fue una Alemania paulatinamente subordinada a la agenda globalista y detrás de sí, por supuesto, a la administración de Joe Biden y del Partido Demócrata en la Casa Blanca. Eso, a la hora, al momento decisivo de lo que significó el lanzamiento de la operación militar especial por parte de Rusia para evitar, ¿sí?, la violencia y promover la desnazificación de Ucrania, significó que Alemania quedara entrampada en la agenda globalista para con esa guerra y fuera como furgón de cola, ¿no?, del imperio norteamericano, particularmente de esa agenda globalista de Biden y los demócratas, ¿no? Eso significó un congelamiento, ¿sí?, una pseudo recesión de la economía alemana en particular y europea en general, porque la provisión energética de Rusia, esa provisión energética barata, dejó de estar después de ese blackout económico, comercial y financiero de la Unión Europea con Rusia, ¿no? Un verdadero tiro en el pie de la política alemana y de la política europea que, perdiendo la competitividad que brindaba la energía barata de Rusia, todo su entramado industrial perdió en relación a la discusión global de la producción industrial global y del PBI industrial global, particularmente con China, ¿no?, y al mismo tiempo con Rusia no siendo afectada, ¿sí?, porque su energía barata, que antes apuntaba a la Unión Europea, empezó a apuntar a otros lados, como por ejemplo China, India y algunos otros países de la Europa Central. Entonces, en esa dinámica es que estructuralmente uno entiende por qué colapsó el gobierno de Olaf Scholz, por qué perdió el apoyo del Parlamento alemán, del Bundestag, ¿sí?, a fines del año pasado, y por qué se convocaron de manera anticipada estas elecciones que hablan de un colapso y un fracaso estrepitoso de esa agenda social liberal en la administración de la principal economía de la Unión Europea. Sí.
Vamos a ver más datos, Matías, compartiendo un poco los comentarios económicos, ¿no? Porque Alemania llegó a ser el campeón de las exportaciones, pero el modelo parece haberse agotado con una crisis económica que arrastra a todo el continente. La economía de Alemania, que en algún momento fue motor de crecimiento de la Unión Europea, una de las más prósperas del mundo, se encuentra en recesión por segundo año consecutivo. Se contrajo la economía debido a la persistente crisis de su modelo industrial y exportador. Datos oficiales dicen que el Producto Interno Bruto alemán se contrajo en 0.2% en 2024 y en el último trimestre de ese año cayó 0.1% en comparación al trimestre anterior. Ahora ese país atraviesa su peor momento de crisis con un sistema político que cada vez se ve más fracturado. Y en este caso, Matías, quería tu opinión sobre el avance de la ultraderecha. Decía nuestro invitado anterior que se ha generado una cortina de humo en torno al tema de la migración precisamente para no encarar este tipo de problemas o desviar la atención sobre lo que en realidad debe preocupar a los alemanes, que es el tema económico. ¿Tú qué piensas? Sí, exactamente, ¿no? Una ultraderecha que hay que decirlo que en el caso alemán es abiertamente fascista, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, es abiertamente neonazi, ¿sí? Estamos hablando que, por ejemplo, una de las principales figuras políticas de Alternativa por Alemania, no su candidato a la Cancillería, ¿sí? A la jefatura de gobierno, ¿sí? Pero estamos hablando de, por ejemplo, Björn Höcke, que fue su candidato a gobernador en Turingia, uno de los bastiones de la ultraderecha de Alternativa por Alemania, ¿sí? En el centro-este alemán, está siendo juzgado por apología del nazismo, ¿no? Estamos hablando de un partido que efectivamente reivindica esa historia de la Alemania nazi, del Tercer Reich y de lo que significa en términos de violencia para la humanidad, ¿no? Que por supuesto los algoritmos, que por supuesto el apoyo de Elon Musk contribuyen, ¿sí? A invisibilizar esta característica de un partido abiertamente neonazi y que va a salir segundo en las elecciones y que con ese resultado efectivamente va a el tablero político institucional de Alemania y con ello probablemente el tablero político institucional de la Unión Europea. Sí, estamos hablando que el probable ganador de la elección, que va a ser Friedrich Merz del Partido Social Cristiano, del partido de Angela Merkel, para gobernar, para conformar gobierno y para tener un programa que le permita un margen de maniobra en la delicada situación económica alemana, va a tener que pactar con la Alternativa por Alemania. Esto quiere decir que efectivamente se va a romper en Alemania esa alianza entre socialcristianos, entre conservadores y socialdemócratas, que es la alianza primigenia que sostiene el gobierno, la gobernanza de la Unión Europea. Entonces, la situación es realmente muy delicada. Esta elección no está teniendo la observancia mundial que debería tener, porque efectivamente en esta elección pueden llegar a cambiar las correlaciones de fuerzas internas, no solo de Alemania, sino del conjunto de la Unión Europea, en una economía contraída, como bien la están planteando, y ni hablar de términos industriales, ¿no? El PBI industrial alemán ha colapsado incluso en torno a 6-7% en los últimos 2 años, lo cual es un país como Alemania, ¿no? Que es el motor efectivamente económico de la Unión Europea. Sí, y las previsiones no son nada alentadoras, Matías. Quería compartir un dato bastante interesante. La fábrica de autos más grande de Europa, Volkswagen, atraviesa uno de los momentos económicos más difíciles de su historia, precisamente por lo que hemos comentado. Esta empresa preveía el cierre de 10 plantas en Alemania, pero los trabajadores habrían impedido tal acción. La compañía optaría por reducir 35.000 puestos de trabajo para contrastar su plan de ahorro. Pero los expertos aseguran que el panorama no va a cambiar debido a que los costos laborales están por encima de sus competidores, aunado a la fabricación de modelos vehiculares más caros y una representativa caída en las ventas en el mercado más importante, que es China. A este panorama se incluye la llegada de Donald Trump al poder, quien ha impuesto pues, aranceles exorbitantes. Y con esto, Matías, también quería abordar el tema de Alemania con todo este escenario de Donald Trump en los Estados Unidos. Recordemos, Europa recientemente volvió a realizar sanciones contra Rusia. Y bueno, un panorama geopolítico bastante complicado para Alemania, que va a elecciones este fin de semana. Donald Trump
conversaciones sobre Ucrania y por supuesto la economía rusa. Matías, ¿cómo va a encarar Alemania todo esto, teniendo en cuenta, por supuesto, que no hay un plan o una agenda económica todavía en concreto en ese país? Creo que resulta muy interesante plantear el escenario donde Donald Trump está leyendo un escenario donde están cambiando, van a cambiar, ¿no? Con este resultado electoral previsto para este 23 de febrero, van a cambiar las correlaciones de fuerzas internas, no solo de Alemania, repito, sino de la Unión Europea. Y esta derrota en Alemania, ¿sí?, va a significar que se rompa esa alianza que gobierna la Unión Europea, ¿no? Esa alianza entre conservadores y socialdemócratas, que era, de hecho, la alianza que gobernaba la propia Alemania, ¿no? Un pseudo gobierno de unidad nacional que gobernaba Alemania, ¿no? La emergencia del neofascismo y de Alternativa por Alemania golpea sobre esa estrategia de gobernanza y muestra, ¿sí?, ese resultado con claridad. Cuando suceda lo va a mostrar, la impotencia política, diplomática, económica y militar de la Unión Europea para sentarse como un jugador de peso en la negociación en relación a la paz en el territorio del Donbass entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que está pasando, ¿no? La paz, ¿sí?, y el planteo de paz que está realizando Donald Trump, que camina un diálogo muy sensato con Vladimir Putin, esa paz, a partir del resultado del domingo 23 de febrero, va a imponerse sobre Ucrania, sobre la Unión Europea, consolidando a esos dos, al bloque europeo y a Ucrania, como los grandes derrotados de ese conflicto bélico. Es tremendo lo que está pasando y tiene, repito, magnitudes lo que va a pasar ese domingo 23 que todavía no terminamos de desplegar en el análisis, en el desarrollo de lo que podrá venir. Repito, no el año que viene, sino en lo inmediato, ¿no? Ni más ni menos que consolidar esa paz construida por arriba entre Rusia y Estados Unidos, dejando afuera del escenario a Ucrania y ni más ni menos que a la Unión Europea. En lo inmediato y con la premura que exige, por supuesto, todo este tablero geopolítico. Matías, muchísimas gracias por tu análisis. No, por favor, gracias a ustedes. Matías Casahué desde Argentina. Y bueno, antes de terminar nuestro programa de hoy, hablando de este tema, revisamos los resultados de la encuesta que preparamos para ustedes. Ahí la tenemos. Ante una permanente crisis económica y el posible avance de fuerzas de la derecha, Alemania tendrá elecciones este 23 de febrero para escoger nuevo gobierno. ¿A qué se debe el avance de las fuerzas ultraconservadoras? 33% nos decía desatención de las clases trabajadoras, solo un 0,6% privatización de la industria nacional, 19% de los usuarios decía aplicación de programas neoliberales y un gran 42% de ustedes subordinación completa hacia la OTAN y la Unión Europea. Agradecemos la respuesta a través de redes sociales y con esto finalizamos la presente emisión, no sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de la mensajería Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día para mostrarles una perspectiva del mundo, por supuesto, desde la mirada desde el sur. Así finalizamos. Gracias por seguirnos.